Capítulo 4. Un pequeño visitante. Parte 1. ¿Cuántas veces fue hasta hoy que lo había visto? ¿Hoy? Mi odiado enemigo, el poitano, yacía ante mis ojos. Ahora era la quinta tarde desde que había venido a este otro mundo. Ya completé mi rutina diaria de lavar los utensilios y revisar la despensa, y luego seguí adelante y comencé a temblar. Esto puede terminar siendo un poco de una larga digresión, pero en realidad no terminó siendo solo una carne seca, sino más bien una carne ahumada. Para dar una explicación aproximada, froté sal y hoja de pico en toda la superficie de la carne de jiba, y luego la envolví en esa hoja de árbol de pseudogoma. Ahora que lo pensaba, nunca obtuve el nombre correcto para eso. En la noche del tercer día, lavé la sal y las especias, y luego la dejé secar durante la noche. A la mañana siguiente, colgué la carne en un árbol justo afuera, luego asé hierbas de lilo y hojas frescas de pico debajo, y dejé que humeara hasta que el sol alcanzó su punto máximo. Y así, terminé de hacer un poco de carne de jiba ahumada. De todos modos, hoy era mi cuarta mañana aquí, así que me encargaron terminar la carne ahumada en lugar de recolectar leña y hierbas. La tarea consistía en agregar leña y hierbas para que las llamas no se volvieran más fuertes, lo cual era bastante simple. Sin embargo, eso no quería decir que fuera fácil, ya que significaba controlar el fuego durante varias horas. Pero dicho esto, llegué hasta el mediodía sin problemas inesperados, lo que me permitió completar con seguridad una gran cantidad de carne ahumada. Mientras esperaba que Aifa regresara de su trabajo habitual de recolección en el bosque, guardé la carne ahumada en el espacio de almacenamiento habitual, poniendo fin a mi tarea actual. Una vez que terminé mi trabajo por la mañana, me permitieron pasar el tiempo entre la tarde y la noche experimentando con el poitano. Durante ese tiempo, Aifa había regresado al bosque para cazar una jiba. Todavía nos quedaba un montón de carne de jiba, pero para obtener el poitán y el área necesarios, todavía necesitaba cazar una jiba cada 5 días. Y como era un absoluto aficionado cuando se trataba de cazar jiba, simplemente me interponía en el camino. Así que pude aprovechar este tiempo libre. Quizás debería llamarse natural, pero en el transcurso de estos últimos 5 días, Aifa aún no había derribado una jiba. Antes de venir y agregarle otra boca para alimentarla, podía mantener un ritmo de una jiba cada 10 días, y probablemente no eran exactamente fáciles de cazar. Y quiero decir, ella ya había atrapado uno hace 5 días, aunque como resultado de circunstancias inesperadas. Aifa acaba de decir que sería afortunada si lograra atrapar uno hoy o mañana. De todos modos, de vuelta a mí. Ese primer día había diseccionado el jiba, y luego, en los 4 días posteriores, había pasado todas las tardes experimentando con el poitano. Sin embargo, estaba demostrando ser un enemigo bastante complicado. Para decirlo sin rodeos, simplemente no sabía qué era. Todo lo que pude imaginar fue que este vegetal no existía en mi mundo. En términos de su apariencia externa, se parecía a una papa. Tuve la sensación de que estaba un poco pálido para uno, pero por lo demás era idéntico a una papa promedio. Y, sin embargo, era algo completamente diferente por dentro. No podías comerlo mordiéndolo directamente, ya que era terriblemente amargo, pero también excesivamente harinoso. No pude evitar preguntarme si realmente era una verdura, porque carecía de humedad y sabor. Como ya sabes, cuando lo cocinaste en agua se desmoronó bajo el calor y se convirtió en un agua fangosa casi sin sabor. Cuando tuve que ir y agregarlo a mi sopa de jiba completa, ciertamente no mejoró las cosas en lo más mínimo. Pero aún así, aparentemente contenía una nutrición crucial, por lo que durante los últimos 4 días lo había estado agregando a la sopa restante después de haberme llenado de carne y haria, y luego lo había consumido. Terminar un guiso con un poco de gachas de arroz o udán me hace muy feliz, pero honestamente se sintió más como un castigo. No pude evitar revolcarme en la autocompasión, preguntándome por qué tuve que tragar esta agua fangosa. Por eso me preocupaba tanto, pero todavía no había encontrado un medio para superarlo todavía. Tenía el permiso de Aifa para desperdiciar uno por día en aras de la investigación,
Así que probé todo tipo de cosas, pero nada había funcionado todavía. Cuando lo calenté, se derrumbó en una papilla. Cuando lo horneé, se convirtió en polvo. Intenté sumergirlo en agua, pero nada cambió. Cuando lo freí en grasa animal, acabo de recibir una manteca harinosa. Además de eso, intenté machacarlo, freírlo sin grasa, exponerlo a la luz solar y todo lo que se me ocurrió, pero aún no había encontrado nada que pareciera prometedor. No tenía idea de cuántas veces lo había hecho hoy, pero terminé soltando otro, Y luego, de repente me golpearon en la parte posterior de la cabeza. Eres demasiado ruidoso. ¿Realmente tienes que hacer tanto ruido cuando te preocupas por algo? Naturalmente, ese poco de violencia había venido de Haifa. En lugar de salir tanto al bosque, había pasado la mayor parte del día hurgando en el cobertizo de almacenamiento, aunque aparentemente finalmente había terminado su trabajo allí. Ahora, ella estaba parada desalentadoramente en su atuendo ligero habitual, mirándome a la cara. Eso duele. Y no es como si estuviera lloriqueando porque quiero. Comencé a decir, pero luego noté que sostenía algo debajo de su axila. ¿Qué fue eso? Era una especie de manojo de tela que tenía un color realmente hermoso. Quizás porque había notado dónde estaba mirando, Haifa se adelantó y extendió uno de ellos. Esta ropa pertenecía a mi padre. Ya veo. Aparentemente era un chaleco sin mangas que se abría en el frente. No tenía ningún botón, sino que estaba hecho para atarlo con un cordón en la parte inferior. El diseño era simple, pero los patrones giratorios y varios colores creaban un atuendo bastante elegante. Oh, eso es bastante agradable. Estoy seguro de que te quedará bien, Haifa, respondí con seriedad, solo porque las mejillas de Haifa se pusieron rojas por alguna razón. Sé como si pudiera usar un atuendo como ese. Puede ser cierto que llevo a cabo la caza de Jiva como jefe de mi hogar, pero técnicamente todavía soy una mujer. G. No es como si te estuviera diciendo que te pusieras eso. Era el tipo de chaleco que Aladín podría usar, por lo que el frente quedó abierto de par en par, sin nada que cubriera el pecho del usuario. Sí, eso no era bueno. Eso simplemente no cumpliría con los estándares sociales. Naturalmente, si usaras eso, te quedarías en la parte superior que tienes ahora. Y quiero decir, no hay forma de que trate a alguien con una cara tan bonita como un hombre en la primera. O cállate ya, esto es para que te lo pongas. Cuando abrió la tapa por primera vez en poco tiempo, Haifa arrojó el atuendo directamente a mi cara. Ese atuendo tuyo se destaca demasiado. Estoy harto de tener miradas extrañas cuando salgo contigo. Oh, eso es todo. Sabía muy bien por mis viajes matutinos al arroyo y cosas así que mi atuendo blanco puro atrajo muchísima atención. Además, me faltaba algo de ropa, así que tenía que alternar entre mi camiseta y mi uniforme todos los días, y cuando se trataba de mis pantalones y ropa interior, no tenía más remedio que ponerlos nuevamente empapados después de lavarlos. Bueno, el clima era tan cálido que se secarían en unas pocas horas, y nunca se podría saber cuándo un chubasco localizado barrería y te mojaría de todos modos, así que ya me di por vencido y acepté eso. Aunque lo hizo. Me siento un poco triste al ver que el uniforme de mi chef blanco puro se ensucia cada vez más mientras lo sacaba al bosque. Y así, realmente me sentí profundamente agradecido con mi benefactor enfurecido. Muchas gracias, pero ¿no es esto realmente precioso para ti? Eso puede ser así, pero si no hay nadie para usarlo, entonces podría ser simplemente basura, dijo Haifa, todavía con enojo y buscando el cuchillo en su cadera. Instintivamente di un paso atrás, pero Haifa me lo lanzó todavía en su funda. Esto también fue algo que mi padre dejó atrás. Ahora que miré de cerca, vi que Haifa tenía otro cuchillo idéntico colgando de su cadera. Entonces, ¿puedo usar esto también? Sin embargo, solo te lo estoy prestando.
Es un dolor que siempre tengas mi cuchillo manchado de grasa. Pero déjenme decirles que si no cuidan adecuadamente el agarre o la cuchilla se oxidan o algo similar, les juro que les cortaré las orejas. Entendido. Y gracias. Realmente lo aprecio. Me aseguraré de tratar bien los recuerdos de tu padre. Es una promesa. Aifa de repente miró hacia otro lado, pero en lugar de ir a ningún lado, se sentó a mi lado. Entonces, ¿encontraste una manera de hacer que el poitan tenga un sabor delicioso? Aún no. Parece un poco como si hubiera luchado contra mí. Quiero decir, no puedo pensar en ninguna verdura de mi mundo que se parezca a esta cosa. Los jibas son como los jabalíes, y los arias son como las cebollas, pero esto simplemente no tiene una contraparte. Entonces, ¿qué tal si admitimos la derrota? No estoy nada disgustado con cómo están las cosas ahora. Aifa mantuvo obstinadamente la mirada hacia otro lado, así que aproveché la oportunidad para mirar el lado de su cara desde el blanco. ¿Realmente no estás un poco insatisfecho? Estoy tan molesto que ni siquiera puedo soportarlo. La sopa de jiba se acerca a la perfección, pero gracias a esto, todo es en vano. Todavía puedo ser un aprendiz, pero toda esta terrible experiencia está destrozando mi autoestima como chef. Autoestima. Quiero decir que está aplastando mi orgullo. Bueno, como soy ahora al menos, preferiría naturalmente que algo sepa bien en lugar de mal. Pero tampoco puedes seguir desperdiciando ingredientes para siempre. Sí. Lo entiendo, pero aún así. Estos colmillos y cuernos no son solo para intercambiarlos por comida. Se pueden cambiar por un cuchillo si se rompe, o ropa si se pierde la ropa, o medicina si se enferma, dijo Aifa, agarrando el collar que colgaba frente a su pecho. Hasta ahora, podía obtener suficiente aria y poitan cazando una jiba una vez cada 10 días, así que pude acumular este excedente de colmillos y cuernos. Pero ahora que necesito derrotar a una jiba cada 5 días, me preocupa poder necesitar este excedente. Esa es una razón más por la que debemos tratar nuestras tiendas de alimentos como preciosas. Cierto. Pero aún así, me diste tu palabra de que podría usar un poitan por día como quisiera. Dicho esto, sin embargo, ya me había ido y desperdicié 4 poitanos. Eso hizo que mi comentario ahora fuera más que un poco patético. Pero a partir de hoy, dejaré de desperdiciarlos. Sacaré uno de mi porción para experimentar. No puedes, gritó Aifa en un tono sorprendentemente firme, acercando su rostro al mío. ¿Cuántas veces piensas hacer que me repita? 2 poitan y 3 aria. Eso es lo que la gente del borde del bosque determinó como el mínimo requerido para vivir una vida saludable. Si disminuye ese número, no importa cuánta carne de jiba pueda comer, eventualmente se enfermará. Una llama azul ardía en los ojos de Aifa. Supongo que la ética de la gente del borde del bosque no permitiría que algo así como sacrificar mi salud en aras de la investigación. No. Eso no se limitó a ellos. Un chef nunca debe permitir que tal cosa suceda, tampoco. Un chef que no pudo controlar adecuadamente sus propios hábitos alimenticios era como un médico que descuida su salud, o un tintorero que solo viste de blanco. Quiero decir, entiendo todo eso. Un chef suministra a sus clientes no solo sabor, sino también nutrición. No importa cuán delicioso sea un plato, no tenía sentido si causaba daño a la persona que lo comía. Y no importa cuán equilibrado sea un plato nutricionalmente, si sabe mal, entonces no tiene sentido. Ser chef significaba lograr ambos objetivos. No sé sobre otros chefs, pero al menos, ese era el tipo de chef que era mi viejo. Naturalmente, había muchos platos que priorizaban el sabor sobre la nutrición. Quiero decir, yo también me gustaba mucho el grasiento tonkotsu ramen. Pero esa no podría ser la norma cuando se trata de comida. La comida que priorizaba mucho el sabor era impactante y deliciosa precisamente porque solo la comías de vez en cuando.
Es porque así es como obtenemos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita y deseamos comer. Los humanos podemos haber destruido nuestros instintos naturales como animales, y podemos haberlo perdido de vista en general, pero esa premisa clave es algo que nunca podemos eliminar. La carne de jiba estaba realmente deliciosa. Pude sentir el hecho de que incluía los nutrientes que mi cuerpo necesitaba. Y podía sentir que se convertía en carne y hueso dentro de mí. Tal vez te reirías de eso mientras imaginaba cosas, pero así es como realmente me sentí. Fue un plato lo suficientemente poderoso como para hacerme pensar que... Y yo fui quien lo hizo. Hacer que esa preciosa persona coma alimentos deliciosos y también buenos para ella. Comer poitan debería ser bueno para ti. Aifa es prueba de eso. Aifa era más fuerte y más animada que cualquier otra persona que yo conociera. Y en lo que había crecido era jiba, aria y poitan. Tenía que haber alguna forma de cocinarlo para que supiera bien. Quiero decir, el poitan contiene nutrientes que son esenciales para los humanos. ¿Nutrientes esenciales? Algo que los humanos necesitan. En otras palabras. Eso es. Así que eso fue. Grité en voz alta sin siquiera pensar y, de manera similar, sin pensar, agarré a Aifa por los hombros. Estaba ladrando el árbol totalmente equivocado. Quiero decir, que era lo que faltaba. Hombre, no puedo creer que haya sido eso. De repente has perdido los sentidos. Aifa trató de alejarse como si estuviera siendo una verdadera molestia, pero inconscientemente la acerqué más. Es gracias a ti que descubrí la respuesta. Realmente eres el mejor, Aifa. Juro que solo estaba haciendo todo esto sin prestar atención. De todos modos, inconscientemente lancé mis brazos alrededor del cuerpo de Aifa, que era delgado pero también tenso como un látigo de cuero. Era natural que una lluvia de golpes cayera sobre mi cabeza segundos después, pero mi corazón aún temblaba de emoción al pensar en mi victoria. Voy a hacer frente a un plato nuevo hoy, Aifa. Declaré cerca del atardecer, solo para que murmurara, haz lo que quieras, de parte de la joven de rostro amargado. Quizás mi error de más temprano en la tarde todavía estaba teniendo un efecto persistente. Aún así, fue el tipo de incidente en el que estaría seguro de perder en la corte si ella me acusaba de acoso sexual, así que supongo que no la ayudó a dudar un poco de mi carácter como resultado. Quiero decir, la sopa de jiba ha resultado bastante bien, pero si comes lo mismo todos los días, terminarás aburriéndote. Espero una seria sorpresa esta vez, Aifa. Haz lo que quieras. Por cierto, decidí seguir adelante y probarme la ropa de tu padre de inmediato, pero, ¿qué te parece? ¿Me queda bien? No lo hace. Solo te ves ridículo. De hecho, desearía nunca haberte prestado nada. Sí, ella estaba siendo muy contraria en este momento. Bueno, estoy seguro de que una vez que le dé algo sabroso, su estado de ánimo mejorará. Por cierto, me sentí incómodo con el chaleco ondeante con solo la cintura cubierta, así que tenía puesta mi camiseta debajo. Puede que no sea la forma correcta de usarlo, pero espero que pueda perdonarse por mi temor a quemarme mientras cocino. Además, espero que sea aceptable que todavía tenga una toalla blanca alrededor de mi cabeza como de costumbre. De todos modos, ya no tiene sentido ocultarlo, el poitán ya ha terminado de cocinar. Además, usé mucha leña, pero intentaré compensarlo cuando salga mañana, así que espero que puedas perdonarme. Aifa permaneció en silencio, su rostro inexpresivo. Finalmente me di cuenta de que no estaba recibiendo una respuesta. Después de golpearme, se dirigió al bosque como siempre, así que no debería haberme visto a nadie cocinando el poitán. ¿No era realmente curiosa a pesar de eso? Bueno, lo que sea. Es un poco temprano, pero ¿debo seguir adelante y comenzar a cocinar?
Si aún no tienes hambre, entonces adelante y aprovecha el tiempo para crear apetito. Puede que haya sido lo opuesto a Aifa en este momento, ya que estaba en una especie de estado maníaco. Sin embargo, no pude evitarlo, ya que estaba deseando tomar un nuevo plato. Originalmente, el plan era abordar el Yikinikyo por primera vez hoy. También tenía todo tipo de ideas como asar a la parrilla o teriyaki. Pero después de descubrir que era el poitán, dejé eso para más tarde y decidí tomar un plato especial esta noche. Ahora, no tengo intención de ponerme al aire, el plato de esta noche iba a ser hamburguesas de Hiba. O acortado, Hiburgers. Me dirigí a la despensa mientras tarareaba una melodía, y luego llevé los ingredientes necesarios a la estufa. Tenía unos 500 gramos cada uno de muslo de Hiba y carne de costilla. 6 de esas pseudo cebollas, el aria. 2 pizcas de hojas pico. Vino de frutas. Sal de roca. Y luego ese extracto mágico que obtuve del poitán. No había tanto, así que solo lo estaba almacenando en un pequeño recipiente que había hecho con una de esas hojas de árbol de pseudocaucho. Muy bien, es hora de cocinar. Primero, necesitaba cortar un poco de la grasa de aproximadamente 1 centímetro de espesor que se aferraba a los bloques de carne de muslo. Fue una lástima, pero lo necesitaba para servir en lugar de manteca de cerdo. Esta vez toda la grasa que salió de la piel había sido procesada para ser utilizada en las velas, por lo que tendría que asegurarme al menos un poco para cocinarla la próxima vez. Ya habían pasado 5 días desde que preparé esta carne, pero no mostraba ningún signo de que empeorara. Parecía que las hojas pico realmente eran un conservante de primer nivel. Pero aparentemente, a pesar de ese impresionante poder de conservación, la carne todavía terminaría yendo mal para cuando hubieran transcurrido entre 15 y 20 días. Si eso sucediera, no tendría más remedio que fumarlo para preservarlo. Todavía me quedaba tiempo, ya que solo habían pasado 5 días, pero aún quedaba una montaña para usar, así que pasaba cada día pensando en cómo podría usarla mejor. Pero de todos modos, estaba cocinando ahora. Encendí la estufa y, mientras la olla se calentaba, corté en cubitos 2 aria. Una vez que se hizo eso, pasé a la carne. Piqué la carne del muslo y las costillas en pedacitos, y finalmente los golpeé con mi cuchillo. Para la primera parte usé el recuerdo del padre de Aifa, y para la parte de atrás usé el cuchillo que era el corazón y el alma de mi viejo. Era aproximadamente 1 kilo de carne, pero en realidad no era tan difícil de manejar. Las hamburguesas eran un plato popular en el restaurante Tsurumi, así que ya era un experto en este tipo de trabajo. En menos de 10 minutos, había picado Hiba tendida delante de mí. Me di la vuelta para mirar a Aifa, solo para encontrarla sentada en una pose tipo Buda y mirándome con una mirada disgustada. Normalmente ella simplemente se sentaba allí en silencio, como si mostrara cierto grado de respeto por mí como cocinera. Pero se veía bastante irritable hoy. No le interesaba en absoluto porque había convertido la preciosa carne de Hiba en este pequeño montículo. ¿Rosado y extraño? Parte 2. Mientras contenía la sensación de desconcierto que tenía dentro, seguí adelante y verifiqué la llama. Cuando puse una gota de agua, se evaporó en muy poco tiempo, por lo que parecía estar bien. Agregué un poco de grasa, luego lo extendí con una espátula de madera, hecha a sí misma. Luego tiré el aria picada. Era un poco problemático que no pudieras mover una olla de metal como lo harías con una sartén, pero no dejé que eso me deprimiera y seguí revolviendo con la espátula. Una vez que los vi ganar cierto grado de color, agregué el vino de frutas. Luego, lo revolví cuidadosamente hasta que el alcohol se evaporó. Una vez que el aria verde alcanzó un marrón dorado, los saqué en un tazón separado usando la espátula. De vuelta a casa, mantuvimos una proporción de 1/4 de cebolla por cada 200 gramos de carne picada, por lo que 2 arias enteras por 1 kilo eran un poco altas. Pero la carne de Hiba tenía un sabor bastante peculiar, por lo que no había ningún problema con el aria.
No pude pasar al siguiente paso hasta que la haria cocida se enfrió, así que por ahora seguí adelante y corté el resto. Sin embargo, en lugar de picarlos, los corté en rodajas finas paralelas a la fibra. Cuando quieras calentarlos y hacerlos suaves, lo mejor es cortarlos perpendicularmente a la fibra, pero esa textura iba a ser importante hoy, así que cambié la forma en que los corté. Apilé las 4 rebanadas de haria encima de una hoja de árbol de pseudogoma. Si me permites hablar un poco egoísta, realmente desearía tener algunos contenedores más para trabajar. En cualquier caso, el haria parecía haberse enfriado mientras tanto. Seguí adelante y los arrojé encima de una hoja de pseudogoma junto con la carne picada de jiba. Luego lo cubrí con sal en polvo y pico hoja, y finalmente. Era hora de que mi extracto mágico apareciera. Seguí adelante y rocié la pegajosa pasta de color crema sobre la montaña de carne. Y luego comencé a mezclarlo atentamente. Después de un par de minutos de amasarlo, se pegó como había esperado. Había afeitado la grasa de la carne del muslo, pero me aseguré de agregarle mucho a la carne de costilla, para hacer algo que era perfecto en términos de tacto y color. Podía sentir el hormigueo en mi columna vertebral en anticipación de mi victoria. Raspé la pasta de carne que se había pegado a mis manos. Luego froté las sobras de grasa de jiba para actuar como lubricante y evitar que eso vuelva a suceder. Luego, me puse a moldear la carne. Regular el calor sería difícil si los hiciera demasiado grandes, así que saqué una sexta parte del paquete de carne y luego lo convertí en un óvalo. Lo tiré de un lado a otro entre mis manos con una palmada, palmada, sin olvidarme de asegurarme de sacar todo el aire. Al final, tuve 6 mini hamburguesas, alrededor de 160 gramos cada una. Seguro que eran lindos. Y tenían un color rosa realmente hermoso que me hizo querer morderlos en ese mismo momento. Sin embargo, eso tendría que esperar. Ahora, ¿cómo se veía el calor? Eso puede ser un poco alto. Saqué la leña un poco, lo que puso a prueba mis nervios al mismo tiempo. Tener que medir el calor a simple vista mientras cocinaba fue el gran obstáculo esta vez. Primero, el fuego sería demasiado alto, y luego demasiado bajo. Tener que regular todo eso fue honestamente bastante complicado. Pero nada viene de la nada, así que tuve que abordar esto lo mejor que pude. Sería una prueba de mi flexibilidad y creatividad. Y por último, mi decisión. Dejé caer algo de grasa en la olla, luego esperé que se pusiera crujiente y que la grasa hierva, en cuyo punto finalmente agregué las empanadas de jiba. Un olor absolutamente embriagador llenó la habitación junto con el satisfactorio chisporroteo. El fondo de la olla estaba redondeado, así que tuve que tener cuidado de que las empanadas no se peguen todas mientras las agrego apresuradamente y, luego espero unos segundos. Si me equivocara aquí, todo se arruinaría. Mientras prestaba atención incluso a los cambios de olor, utilicé la espátula de madera para verificar los lados que se estaban cocinando. ¿Necesitaba debilitar la llama? Ya lo había estado regulando durante 6 minutos. Bueno, era mejor hacer eso que quemarlos, ¿verdad? Incluso si se disuelve un poco del sabor, todavía creía que eso no sería suficiente para agotar la delicia de la carne de jiba. Después de unos segundos más de espera, parecían ser del color correcto, así que les di la vuelta. Y así, me apresuré a preparar el siguiente paso y, di un paso atrás, solo para encontrarme con algo. En algún momento, Aifa había comenzado a mirar dentro de la olla detrás de mi espalda. Me asustaste, estabas allí, Aifa. ¿Por qué debería dejar mi propia casa? No, eso no es lo que quise decir. Lo siento, acabo de recibir algo que necesito preparar. Esquivando alrededor de Aifa, tomé la tetera llena de vino de frutas y el cuenco de hojas de árbol de pseudogoma lleno de haria en rodajas. Cuando volví a la olla, dejé la tetera y verifiqué el color de las empanadas. Se veían alrededor del 80% del camino, así que pensé que ya era hora. Aifa, algo caliente puede venir volando, así que ten cuidado, ¿de acuerdo?
No recibí respuesta, pero no había tiempo para dudar. Después de verter el vino de frutas, apresuradamente puse la tapa en la olla. Hubo un gran sonido chisporroteante, aunque fue un poco amortiguado. Este método de cocina fue mi propia idea original que se me ocurrió para los hamburgers. Normalmente, con una hamburguesa, primero debes freír rápidamente ambos lados con una llama alta para que el sabor no se escape, luego calentarlo lentamente a fuego lento para que se cocine por completo, o tal vez moverlo al horno en lugar. Sin embargo, esas opciones no estaban disponibles para mí, así que decidí hornearlas en una olla tapada. De esta manera, podría calentarlo completamente sin quemar la superficie. Hice las empanadas pequeñas y delgadas exactamente para este propósito. No pude hacer ningún ajuste fino en el calor, pero era absolutamente necesario que cocinara ambos lados a fuego alto. En ese caso, no tuve más remedio que dejar todo en una llama fuerte. En otras palabras, tuve que hacer pequeñas las empanadas y apostar todo a una batalla de muerte súbita. Pero incluso a este tamaño, si esperaba que la llama los calentara hasta el centro, terminarían completamente carbonizados. En ese caso, usar un horneado rápido fue mi única opción. Fue una conclusión increíblemente simple y lógica. Está bien, debería estar bien ahora. Cuando abrí la tapa, estalló una poderosa explosión de aroma, esta vez con la fragancia del vino de frutas agregado. Usando la espátula de madera, partí una de las empanadas en dos. La carne dentro era de un hermoso color blanco marfil, sin ningún tipo de rojo. Aifa, ¿podrías traerme un tazón? Grité mientras jugueteaba con las otras empanadas usando la espátula para evitar que se quemaran. En muy poco tiempo, un cuenco de madera me pasó sin decir una palabra. Rápidamente moví 3 de las empanadas, luego tomé un segundo tazón y coloqué los 3 restantes dentro de ese. Muy bien, ahora solo necesito lidiar con el área. En el fondo de la olla, cocine a fuego lento la salsa hecha de grasa, jugos de carne y vino de frutas. Y luego, tiré solo una pizca de sal y pico de hoja, así como el área en rodajas finas. Una vez que el área era agradable y suave, estaba completo. Podría tener uno de los cuencos de nuevo, Aifa. Tal como había pedido, me entregaron uno de los cuencos con las empanadas. No estaba segura porque no había podido quitar los ojos de la olla, pero, ¿había estado sosteniendo el tazón y esperando todo este tiempo? Ella ciertamente era pensativa. Era una prueba de lo buena y honesta que era esta chica contundente, incluso de darse cuenta de algo así. Pero debería dejar de lado ese asunto y volver a la tarea en cuestión. Puse una cantidad igual de área en cada tazón, luego vertí la salsa por encima, terminando las hamburgers. Oh, ¿podrías sentarte y esperar un momento? Corrí a la despensa y traje el poitán que había dejado esperando. Sin embargo, probablemente no sería posible reconocerlos como poitanos en este momento. Cuando vio lo que descansaba sobre la hoja del árbol de pseudocaucho, Aifa inclinó la cabeza. Eran pequeñas cosas redondeadas, de forma uniforme, de color crema de aspecto ligeramente quemado. Si alguien de su hogar los vio, pueden verse tentados a llamarlos nan indios, o tal vez simplemente okonomiyaki. Esto es lo que realmente eran los poitanos. Ahora bien, vamos a extraer antes de que haga frío. Lo explicaré todo más tarde. Comenzaré por la conclusión a la que había llegado: el poitán era un grano, con toda probabilidad. Naturalmente, esto fue solo una suposición, ya que no tenía ninguna forma de investigarlo adecuadamente. Pero en cualquier caso, gracias a esa hipótesis, finalmente pude encontrar una manera de cocinarlo. La gran pista había sido el valor nutricional. En realidad no fue nada tan complejo al final. Diablos, incluso un estudiante de primaria puede ser capaz de resolverlo. La proteína y la grasa provenían de la carne de jiba. Las vitaminas y la fibra dietética provenían del haria, que era un vegetal verde.
Entonces, ¿de dónde vienen los carbohidratos? Cuando se me ocurrió esa pregunta, finalmente tuve mi revelación. No sabía cómo se distribuyeron exactamente los cuerpos de las personas de este mundo. Pero nos parecíamos tanto que aplicar un poco del sentido común de mi mundo no debería ser un problema. Por lo menos, pude ver que Aifa era increíblemente saludable. Su piel era simplemente impresionante, y su cuerpo finamente tonificado era probablemente más fuerte que el mío, francamente. Para que ella esté en ese tipo de forma, tenía que estar comiendo una dieta adecuadamente equilibrada. Entonces, sabía que Aifa comía carne, así como también vegetales. En ese caso, sería extraño si no estuviera comiendo sus carbohidratos. Quiero decir, para empezar, esas son nuestra fuente de energía. No podía imaginar que Aifa, que tenía más fuerza y energía que la mayoría de los animales salvajes, no comiera ningún tipo de carbohidratos. El poitán es un grano, lo que lo convierte en un carbohidrato. La otra gran pista que me ayudó a llegar a esta conclusión fue la textura del poitano. La primera vez que lo comí, pensé, es casi como si alguien fuera y disolviera harina en agua. Harina. En otras palabras, trigo molido, que era un tipo de grano. No había necesidad de asarlo o resecarlo o morderlo crudo. Quiero decir, la respuesta había estado justo ante mis ojos desde el principio. Debería haber prestado más atención a los hábitos alimenticios de la gente del borde del bosque. Hervir era la única respuesta perfecta, después de todo. Cuando se calentó a una temperatura alta, se liberó la astringencia del poitano y se disolvió en el agua. Eso le permitió cumplir con los requisitos básicos de ser comestible. Sin embargo, era solo agua fangosa sin ningún sabor como ese. En última instancia, seguía siendo aproximadamente lo mismo que la harina disuelta en agua. Pero si disuelve la harina en agua, entonces todo lo que necesita hacer es convertirla nuevamente en harina. Gracias a ese proceso de pensamiento, me di cuenta de cómo vencer al poitano. Calenté el poitán en una pequeña cantidad de agua para hacer una especie de caldo de poitán blando. Luego lo calenté hasta el límite. Al calentarlo hasta que estaba a punto de quemarse, pude convertirlo en una especie de masa de limo. Luego lo expuse a la luz solar durante 1 hora, finalmente endureciéndolo en una forma sólida. Rompí eso y le di un sabor, y era solo un polvo, sin ningún sabor real. Realmente se parecía a la harina. Y en ese caso, significaba que podía tratarla como si fuera harina. Mi corazonada realmente había dado en el clavo. Disolví el poitano en polvo en agua, luego lo calenté, pero no lo herví como lo había hecho con el poitano original, por lo que en lugar de eso chisporroteó y comenzó a arder un poco. Realmente se parecía a okonomiyaki sin nada añadido. Solo me quedaba un poco de mi lote de muestra, así que seguí adelante y preparé el limo que no había estado expuesto a la luz solar, pero eso no fue bueno. Todo lo que sucedió fue que la humedad se evaporó, dejando solo un polvo quemado. Aparentemente, secarlo completamente una vez fue el verdadero factor decisivo. No tenía idea de qué tipo de cambio estaba ocurriendo en la estructura molecular del poitano o lo que sea, pero tampoco sentía la necesidad de saber eso. En cualquier caso, lo había descubierto. Al menos para mis propósitos, esta fue la respuesta correcta. Y también, cuando finalmente acepté que había ganado al poitano, me invadió una gran y alentadora sensación de alegría. Si tuviera una harina para actuar como un agente de unión, entonces podría asumir el desafío de hacer hamburguesas de inmediato, a pesar de que lo había pospuesto para más tarde. Un agente de unión se refiere a un alimento que ayuda a conectar la carne picada. Normalmente, solo usarías yemas de huevo o migas de pan o algo así. Naturalmente, todavía era posible hacer hamburguesas incluso sin ningún agente adhesivo. Diablos, escuché que agregarlo era algo exclusivo de Japón en primer lugar. También escuché a la gente decir todo tipo de cosas, como, siempre y cuando agregue sal, estará bien, o incluso, no necesita agregar nada en absoluto. Solo mézclalo todo.
Pero, en cualquier caso, el restaurante Tsurumi utilizó un agente de enlace en el suyo, y no tenía experiencia en hacerlos sin ninguno, así que no pude comprender la idea de hacerlos de esa manera. Sin embargo, si tuviera un agente de enlace, bueno, esa era una historia diferente. Podía comer asado al vapor o teriyaki en cualquier momento que quisiera, y honestamente no pensé que sería mucho más difícil que hacer un guiso. Entonces, en ese caso, quería al menos intentarlo. Las hamburguesas eran lo que se denominaba alimentos procesados. Era un tipo de cocina que no mantenía la carne en su forma original. Para mí era prácticamente el plato más estándar imaginable, pero para la gente de este mundo alternativo, seguramente se convertiría en una especie de misterio profundo. ¿Cuánto sorprendería a Aifa si pudiera lograr esto? Mientras ese pensamiento pasaba por mi cabeza, podía sentir mi corazón latir en mi pecho como una doncella enamorada. Después de muchos giros y vueltas, finalmente era hora de cenar en mi quinta noche en este nuevo mundo. La forma ha cambiado bastante, pero este es un poitán. Todavía no tiene mucho sabor en sí mismo, pero si lo masticas junto con la carne, debería ser bastante aceptable. Puse las cebollas en rodajas encima de las 3 pequeñas hamburgers, y unté un montón de la salsa que hice con una base de vino de frutas. Y luego estaban esos pequeños y redondos poitán horneados de aspecto okonomiyaki. Tenían unos 30 centímetros de diámetro y aproximadamente 1 centímetro de grosor. Bueno, entonces, vamos a comer. Aifa una vez más pasó un dedo por su mano izquierda junto a sus labios, luego murmuró algo dentro de su boca. Luego agarró su tazón y cuchara y, como era de esperar, miró escrutador a las hamburgers. Mientras la miraba furtivamente, seguí adelante y recogí un poco de empanada con mi propia cuchara de madera. Sí, no parecía haber ningún problema en términos de firmeza. Y vi en la sección transversal que era increíblemente jugoso, por lo que parecía que había salido realmente bien. Aún así, el problema seguía siendo si los ingredientes demostrarían ser compatibles o no. Quiero decir, no podía imaginar que hubiera tanta gente por ahí que hiciera una hamburguesa con carne de jabalí. Supuse que eso significaba que la carne de jabalí no era tan adecuada para cocinarse como una hamburguesa. La carne de jabalí era más suave que la de cerdo, pero eso probablemente solo era cierto cuando la estaba sirviendo. Quiero decir, estoy bastante seguro de que el contenido de grasa fue la razón, pero en cualquier caso, la carne de jabalí se volvió más y más suave cuanto más la hervías. Pero si lo comió después de usar algún otro proceso de cocción, probablemente lo categorizaría como una carne bastante dura. Naturalmente, si seguías los pasos adecuados al prepararlo, no terminaría tan difícil. Pero aún así, probablemente nunca sería más suave que la carne de res o de cerdo. Y además, la carne de res se consideraba la opción fácil al hacer una hamburguesa. La siguiente opción después de eso fue usar una mezcla de carne de res y cerdo, que era bastante popular por derecho propio. Sin embargo, nunca antes había oído hablar de una hamburguesa de cerdo pura. Y viendo que los jabalíes eran los antepasados de los cerdos, su carne era sorprendentemente similar. Así que la carne de jabalí no era adecuada para convertirse en hamburguesas, y la carne de jiba tenía exactamente el mismo sabor. Entonces, ¿cómo sería una hamburguesa hecha con carne de jiba? Incluso si lograra sorprender a Aifa, ¿terminaría estando satisfecho con cómo resultó? En cualquier caso, esa pelea ya estaba en marcha. Usando la cuchara de madera, arrojé el trozo de hamburger que había recogido en mi boca. Los jugos carnosos todavía estaban tan calientes que parecía que podrían terminar quemándome mientras se extendían por mi boca. Mi impresión inicial fue: eso es dulce. ¿Qué demonios? Fue muy dulce. El jabalí, no espere, ¿la carne de jiba es tan dulce? Junto con esa dulzura suave, también estaba el sabor ligeramente peculiar de la carne, y la fragancia de la salsa de vino de frutas. Sí, era sabroso. Efectivamente, la carne tenía una textura bastante masticable para una hamburguesa. Todavía era así,
incluso después de haberlo picado con tanto cuidado. Aún así, no era una textura desagradable. En lugar del tipo de cosas que diría que era demasiado difícil, era algo que realmente podría morder. Y cuando lo mordió, se derramó aún más jugo y llenó su boca de delicias. Ah, pero eso no servirá. Realmente tenía una afición mucho más fuerte por la carne con un sabor peculiar que la mayoría de la gente. Ya sea carne de jabalí, cordero o pato, me encantaron ese tipo de sabores poderosos. Entonces, sinceramente, pensé que esto era delicioso, pero realmente no podía ofrecer una opinión objetiva. En serio, fue una locura. Agregué un poco de haria en rodajas y una gran cantidad de salsa, y me lo llevé a la boca. Estaba delicioso. Tan sabroso. Probablemente terminaría pensando exactamente lo mismo sobre una hamburguesa de carne de jabalí, me imagino. Fue un poco vergonzoso elogiar tanto algo que hice, pero fue realmente bueno. Si tuviera que hacer una crítica, sería que realmente me gustaría probarlo con empanadas más gruesas. ¿Cómo es? Los exteriores bien cocidos tenían mucha más importancia relativa para el plato en comparación con el jugoso interior. Eso era lo único que podía pensar que me estaba molestando. Mordí un trozo de poitán, y efectivamente, eso también fue bueno. Lo ideal sería tener un poco de arroz blanco, pero realmente era esencial tener carne, verduras y carbohidratos. Bueno, ese puede no ser el caso en otros países, pero fue al menos cierto en el que me criaron. Y también fue el caso de la casa en la que crecí. Necesitabas carne, carbohidratos y verduras. Si faltara alguno de esos, no podría llamarse una comida ideal. Y había pasado un tiempo desde que experimenté este familiar sabor sordo y granulado. Aparentemente había estado ansiando carbohidratos mucho más de lo que pensaba. Poitán no estaba tan hinchado como el pan blanco o el naan, y al final era como un okonomiyaki sin nada, ni siquiera huevos. Pero aún así, no pude evitar encontrarlo delicioso. Solo tenía un poitán para mis 3 hamburguesas. Los hamburgers eran bastante ricos en sabor, así que tuve la sensación de que podía comer fácilmente 2 poitán más junto a ellos. Solté una risa incómoda, pensando en cuánto había tratado de evitar al poitano. Y luego me resfrié. ¿De qué te estás riendo? Esa fue la primera vez que escuché hablar a Haifa en poco tiempo. Eso no es bueno. Estaba tan absorto en comer que dejé de prestarle atención. Reflexioné un poco sobre cuán tercamente obsesionado podría estar comiendo. Ah, Haifa, ¿qué opinas del sabor? Mirando hacia ella, pude ver que Haifa había masticado más de la mitad de su poitán y ya había terminado con su segundo hamburger. Hombre, ella era rápida. Acabo de terminar mi primera. Después de que terminó de tragar lo que tenía en la boca, Haifa simplemente respondió con, sabroso. Me alegra escucharlo. Pero también sería bueno si pudiera ofrecer una impresión un poco más detallada. Todo lo que volví a mi solicitud sincera fue un, no quiero. ¿No quieres? No tengo ganas de contarte mis pensamientos. ¿Por qué? ¿Todavía estás enojado por lo que sucedió alrededor del mediodía? ¿Mediodía?, preguntó ella, inclinando la cabeza. ¿Te refieres a cuando perdiste el control de ti mismo y actuaste insolentemente? Ya me había olvidado por completo de eso. ¿Olvidaste? Entonces, ¿por qué no me cuentas tus pensamientos? Para de preguntar. Si no quiero decírtelo, eso es todo. Y entonces, ocurrió un fenómeno inexplicable. Haifa bajó la cabeza y pareció tratar de cubrirse la cara roja de remolacha con su cuenco. Solo para. No me mires. Simplemente no lo entendí. Bueno, lo que sea. Sus emociones parecían estar por todos lados hoy, así que solo tendría que preguntarle qué pensó en otro momento.
Por lo menos parecía estar esquivando mis preguntas, pero dijo que estaba sabroso. Eso solo fue suficiente para hacerme súper feliz. Mientras tales pensamientos pasaban por mi cabeza, una voz inesperada de una dirección inesperada dijo: «Oye, ¿qué es eso que estás comiendo?». Aifa y yo miramos en esa dirección, estupefactos. Había venido de la ventana al lado de la estufa. Había oscurecido bastante, pero pude ver una pequeña cara mirándonos desde más allá de los barrotes. «Oye, oye. Huele muy bien. ¿Eso es jiba? ¿Qué es esa cosa blanca allí?». Rime Ru, pensé que te dije que no te acercaras a mi casa. Cuando vi que la sorpresa se desvanecía de la cara de Aifa cuando dijo eso con indiferencia, me tranquilicé un poco. Si ella era una conocida, entonces no debería ser un problema. Y, de todos modos, no es que hagamos algo sospechoso. Aún así, ¿cuál era el trato con este chico? Era lo suficientemente baja como para que todo lo que podía ver a través de la ventana era su cabello castaño, rojizo y sus ojos redondos, por lo que ni siquiera podía decir cómo era su rostro. De ninguna manera. Esta es la primera vez que te veo en mucho tiempo, ¿por qué estás siendo tan malo? Oye. ¿Qué estás comiendo? ¿A qué sabe esto? ¿Quién lo hizo? ¿Es ese tipo tu marido, Aifa? No seas estúpido. ¿Por qué iba a casarme con este tonto pálido? Esas palabras me causaron bastante daño. Pero, mientras estaba despotricando y delirando, la cara de Aifa estaba más roja de lo que lo había visto antes. Vamos a seguir adelante y decir que esas dos cosas se cancelaron entre sí. Oye, ¿quién es exactamente ese niño?, le pregunté a Aifa, pero la chica misma fue la que respondió. Soy Rime Ru, la hija menor de la casa Ru. Y también, amigo de Aifa. Deja de tontear. No recuerdo haberme hecho amiga tuya, Rime Ru, dijo Aifa con una voz aún más fría de lo normal mientras recogía la última empanada con su cuchara. No me gustan los mocosos ruidosos como tú. Ahora date prisa, ve a casa. Entonces, la chica que se hacía llamar Rime Ru la miró fijamente por un segundo, y luego, un instante después, explotó con un «¡Buah!» y comenzó a sollozar sin control. Hey, Aifa, no deberías actuar tan inmadura hacia, comencé a reprimirme, pero el llanto ahogó mi voz. Ella en serio podría llorar. Quiero decir, incluso podía sentir mis tímpanos golpeando. Pero te amo mucho, Aifa. De alguna manera logré distinguir dentro de sus sollozos. En cualquier caso, así fue como fue mi reunión con la hija menor de la familia Ru, Rime Ru. Poco sabía cómo afectaría mi destino. Parte 3. Verás, realmente amo a Aifa, y también amaba a Gilfa cuando Gilfa todavía estaba vivo. Él y Aifa jugaban mucho conmigo. Habían pasado unos minutos. La misteriosa joven visitante, Rime Ru, estaba atrapada entre Aifa y yo, sonriendo ampliamente mientras hablaba. Era difícil imaginar que acababa de llorar. La invité a la casa y traté de consolarla para que dejara de sollozar, pero esas lágrimas seguían fluyendo de sus grandes ojos viejos. Y, sin embargo, se detuvo en un instante cuando Aifa dijo: «Estaba mintiendo cuando dije que te odiaba», mientras se frotaba la sien como si le doliera la cabeza. Pero aún así, no es una buena idea que ningún miembro de la familia Ru se acerque a mí, cuando me he ganado la animosidad del clan Sun. Debo haberte explicado eso innumerables veces por ahora. No le tenemos miedo a la familia Sun. Mi papá siempre lo dice. Y tampoco durarán mucho con ese tonto heredero que tienen. El clan Ru liderará a la gente del borde del bosque antes de que sea mucho más tiempo. El hecho de que la cabeza de familia, Dan de Ru, sea ese tipo de persona solo hace que el asunto sea mucho más importante si sus dos clanes luchan. Podría conducir a la destrucción de todo nuestro asentamiento.
Una vez que las lágrimas de Rimé-Ru se detuvieron, Aifa comenzó a actuar aún más frío de lo habitual. Pero a pesar de eso, había una sonrisa brillante en el rostro de la joven. Ella sí se veía linda. Ella debe haber tenido alrededor de 7 u 8 años. Quiero decir, ella ciertamente era pequeña. Ella solo se acercó a mi pecho. Su cabello era corto y de color marrón rojizo, y era esponjoso de una manera que me recordaba a un diente de león. Su piel era naturalmente de un color oscuro y chocolate, y sus ojos brillaban con el tono de un claro cielo primaveral. Su ropa estaba hecha de una tela bellamente estampada y enrollada desde su hombro derecho hasta sus caderas, formando un pequeño vestido en miniatura de un solo hombro. Sus delgadas piernas y brazos estaban completamente expuestos, pero todavía era una niña, así que no había nada de malo en eso. Y colgando frente a su pecho había un collar hecho con 3 colmillos y colmillos. No había forma de que un niño tan pequeño saliera a cazar jiba, así que pensé que tenía que ser algún tipo de amuleto o era solo para decoración. Oye, eres un extraño, ¿no?, preguntó Rimé-Ru, mirándome con sus grandes ojos redondos. Realmente eran de un bonito tono azul. Y aunque ambos eran azules, eran completamente diferentes de los ojos de Aifa, que eran de un color más profundo que a veces me recordaba a una llama ardiente. Supuestamente, un extraño se queda en la casa del Fa. Y él puede ser un extranjero que nos causará problemas, así que hasta que sepamos quién es, no debería ir allí. Eso es lo que me dijo mi papá. Y sin embargo fuiste y viniste aquí. Respondí amablemente, a pesar de que mi atención estaba centrada en que el Giburger perdiera constantemente su calor. No lo hice. Pero hoy te vi con la ropa de Gilfa. Pensé que eso significaba que ya no eras un extraño. Ya me había imaginado más o menos como tal, pero parecía que Gilfa realmente era el nombre del padre de Aifa. Por el momento, estaba teniendo problemas para determinar si estaba bien o no seguir lanzando su nombre tan a la ligera. Oye. Ya que le diste ropa de nuestra gente, eso significa que es parte de tu hogar, ¿verdad? Eso lo convierte en tu esposo, ¿no es así, Aifa? Como si estuviera siguiendo esa antigua costumbre. Era una monstruosidad verlo siempre tan sucio, así que simplemente le presté algo de ropa de repuesto. Sí, eso dolió. Pero aún así, su cara estaba roja como la remolacha. Recé para que no fuera pura ira, para compensar el dolor. Rimé-Ru, es hora de que te vayas. No tengo intención de ser la chispa que inicia una batalla entre las familias Sun y Ru. Sal de este lugar y nunca vuelvas. No quiero. Mi papá solo me dijo que no me acercara a los forasteros. Entonces, si este tipo ya no es un extraño, entonces está bien, respondió Rimé-Ru con una sonrisa. La cara roja de Aifa simplemente respondió, haz lo que quieras, y recogió el plato a medio comer. De repente, la cara de la niña se iluminó con curiosidad. ¿Y qué es eso? ¿Por qué huele así? ¿Es carne de jiba? ¿Y qué es esa cosa chata que tiene el color de un poitano? En lugar de responder, Aifa volvió a comer en silencio. Extendí la mano para hacer lo mismo, pero la cabeza de la joven de repente se volvió hacia mí. Ustedes dos llevaron una jiba entera antes, ¿verdad? ¿Es esta la carne de esa jiba? ¿Por qué está en una forma como esta, y a dónde fue la sopa poitana? Ueme, ya ves, hice esto. Puede ser una forma extraña, pero esta es carne de jiba, y esta es un poitán. No tenía las habilidades necesarias para ignorar a un niño tan inocente, así que terminé respondiendo como tal. La mirada de curiosidad en los ojos de Rimé-Ru se hizo aún más fuerte, y las palabras que había esperado terminaron saliendo de su pequeña boca. ¿A qué sabe esto? Quiero probarlo. Mientras contenía un suspiro, me di vuelta y miré a Aifa. Hey, Aifa. ¿Hay algún tabú sobre dar comida a personas de otro hogar? Como si tal cosa fuera un tabú. Aifa respondió con una mirada de disgusto extremo,
pero al menos por ahora no me detuvo. Bueno, no me importó entonces. Podría ser un poco glotón, pero no tanto. Además, como chef, obtener la opinión de un tercero fue increíblemente valioso. Muy bien, entonces, adelante y pruébalo. Es completamente diferente a la carne de jiba habitual, así que no te sorprendas demasiado, ¿de acuerdo? Le dije, ofreciéndole mi plato. Entonces la joven sonrió y se abrió de par en par con un «ah». ¿No tenía alguna cautela sobre ella? Mientras percibía la mirada fría de Haifa en mi mejilla derecha, corté un trozo de hamburguesa del tamaño de un bocado y corté la área por la mitad. Luego la puse en su pequeña boca. La pequeña boca de la niña se cerró y comenzó a masticar. De repente, sus grandes ojos redondos se volvieron aún más redondos. ¿Cómo sabe? Ah. Eso no es sorpresa. Bueno, supongo que podría dejarla darle un segundo bocado. Pero nada más que eso y podría tener un impacto en mi nutrición, ¿sabes? Cuando ese pensamiento pasó por mi mente, también le rompí un poco de poitán. Champ. Nom nom trago. Sus ojos se agrandaron. Era raro encontrar un niño que hiciera tantas caras que combinara perfectamente con efectos de sonido tan variados. Es. Es delicioso. Con eso, ella me agarró. Entonces me pareció impactante ser atrapado de repente por alguien que perdió el control de sí mismo, ¿eh? Realmente tendré que disculparme con Haifa por hacer eso. No, espera, este no era momento para eso. Los pequeños dedos de Rime Ru se agarraron fuertemente de mi camiseta, y ahora estaba sacudiendo mi cuerpo con una cantidad de fuerza que era difícil de imaginar viniendo de un niño. Es delicioso. En serio delicioso. ¿Cómo es esto sabroso? Esto es carne de jiba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es tan suave? Vamos, dime. Tomó tanto esfuerzo exprimir ese elogio de Haifa la primera noche, pero ahora estaba siendo despedido sin parar como si no fuera nada. Pero aún así, fue un gran elogio, y como chef fue definitivamente agradable de recibir. Y hombre, ella era demasiado fuerte. Las personas en una comunidad de cazadores realmente comenzaron a desarrollar sus músculos de manera diferente. ¿Cuando eran tan pequeños? ¿Podrías parar eso? Estás interrumpiendo la comida, intervino Haifa, salvándome. Luego agarró a la niña por el cuello y la arrancó fácilmente, aparentemente después de haber terminado de limpiar su plato en algún momento. Una comida es un medio para mantenerse con vida. El jefe de su casa no le enseñó que interrumpir uno es un tabú, ya que hacerlo es amenazar la vida de otro de alguna manera. Lo siento. Rime Ru rápidamente inclinó la cabeza, todavía medio suspendida en el aire por Haifa. Luego, en muy poco tiempo, una expresión desanimada se disparó en su rostro. Realmente estaba delicioso. Gracias. Y lamento haberme entrometido. Dijo ella, luego inclinó su cabeza hacia un lado de repente, luciendo bastante linda. Ella realmente era una niña expresiva. No sé tu nombre. ¿Qué es? Soy Asuta Tsurumi. Si eso es demasiado difícil de decir, puedes ir con Asuta. Zechuru. De acuerdo, Asuta. Rime Ru, le pido una sincera disculpa a Asuta de la casa del Fa. No, está bien. Me sorprendiste, eso es todo. Y gracias por los elogios. Y gracias por detenerla también, Haifa. Haifa dejó escapar un resoplido brusco, y se sentó de nuevo donde estaba sentada originalmente. Rime Ru se sentó justo donde Haifa la soltó, pero luego envolvió sus brazos alrededor de sus pequeñas piernas y no dijo una palabra.
Realmente no entiendo a la gente del borde del bosque. Aún así, aunque puede haber actuado bastante salvaje, esta fue la primera persona en el borde del bosque que conocí después de 5 días en este otro mundo que no evitó a Aifa. El resto de ellos tenían demasiado miedo de la familia Suum para tener algo que ver con ella. En comparación, esta chica mostraba un cariño tan abierto hacia ella que era difícil no sonreír. Realmente no sería tan malo llevarse bien con ella un poco más abiertamente. Al final, sin embargo, ninguna de las dos chicas dijo una palabra más, así que me quedé allí sentada y silenciosamente seguí comiendo. Se había puesto bastante frío, pero todavía estaba sabroso. El plato había resultado genial, al menos en mi opinión. Eso era bueno. Ahora bien. Se ha oscurecido bastante, así que ¿estarás bien yendo a casa por tu cuenta, Rimé-Ru?, pregunté. En respuesta, la chica de repente levantó la vista de sus rodillas acunadas, haciendo una mueca como si acabara de recordar algo. Justo cuando pensaba que estaba a punto de ponerse de pie, ella plantó ambas piernas sobre la alfombra y luego me presentó los 2 brazos. Yo, Rimé-Ru de la casa Ru, tengo una solicitud para ti, Asuta de la casa Fa. Por favor, ¿no me prestarás tu fuerza? Preocupado por la repentina pregunta, miré a Aifa por el rabillo del ojo. Estaba sentada con las rodillas levantadas, frunciendo el ceño con desagrado. Por favor, concede al anciano de la familia Ru, Hiba Ru, la bendición de tu cocina diferente. Hiba Ru, ella. A este ritmo, va a morir pronto. Las lágrimas comenzaron a brotar de los grandes ojos azules de Rimé-Ru una vez más. Sin embargo, esta vez no estaba sollozando salvajemente. En cambio, parecía estar soportándolo, sin dejar escapar un sonido mientras rodaban por su rostro. ¿Tienes la intención de ir a la casa Ru, Asuta? Ya era de noche. Volveré mañana por la mañana, había dicho Rimé-Ru con una reverencia, y luego se fue. Puedes esperar hasta entonces para darme tu respuesta. Pasaré esta noche haciendo que mi familia diga que sí, agregó al salir. Después de colocar los utensilios y utensilios de cocina que habíamos usado en la olla de metal, mi trabajo para la noche había terminado. Normalmente pasaba un tiempo hablando con Aifa y luego me quedaba dormido. Pero esta vez, Aifa se había sentado allí, inexpresivo y en silencio, durante mucho tiempo. Realmente necesitaba aprender el sentido común de este otro mundo. Entonces, antes de dormir, le preguntaba sobre todo tipo de cosas como el voto de la gente del borde del bosque y sus tabúes, o anécdotas sobre el reino y los dioses, o sobre la ciudad de correos de Genos que aún no había visto. Pero hoy, no intenté preguntarle nada. Y cuando finalmente habló, fue solo para hacerme esa pregunta. Estaba sentada de espaldas contra la pared, y su mirada estaba fija en la oscuridad más allá de la ventana, en lugar de tratar de mirarme. La estufa se había apagado, dejando solo las velas para iluminar el cuarto oscuro. En esa luz, el lado de la cara de Aifa parecía extrañamente frío. Mientras lo miraba, respondí en voz baja, estaba pensando, que me gustaría dejar que el anciano de la casa Ru, Hiba Ru, pruebe mi comida. La solicitud de Rimé-Ru había resultado un poco desordenada, pero no era un asunto tan confuso. Como una mujer de 80 años, Hiba Ru había perdido casi todos sus dientes y ya no podía comer adecuadamente. Por ahora, lo máximo que podía hacer era lavar la carne de Hiba finamente picada y las verduras con sopa, y aparentemente podía manejar cada vez menos cada día. No tiene sentido seguir viviendo teniendo que llenar constantemente el interior de la boca con esta horrible sopa fangosa. Aparentemente, ella había pasado todos los días diciendo cosas así, con lágrimas cayendo por su rostro. Hace solo unos años, ella había sido feliz y saludable, pero ahora su corazón también se estaba marchitando por completo. ¿Cuánto debe haber sufrido Rimé-Ru, la hija menor de la familia? Cuando pensé en su dolor, me dio muchas ganas de ir. Pero no puedes dar tu aprobación, ¿verdad, Aifa?
La familia Suun lidera a la gente del borde del bosque, pero la familia Ruu no es menor en términos de tamaño. Y ha habido animosidad entre ellos por generaciones, respondió Aifa con una voz sin emociones. Animosidad. Hace más de 20 años, uno del clan Suun secuestró a una niña que se suponía que se iba a casar en la casa principal de Ruu. Los hombres de la casa Ruu acusaron a la casa Suun con frenesí, pero el ex líder del clan Suun dijo que la niña había cometido infidelidad con alguien de otra casa y fue castigada por su crimen, y luego les presentó su cadáver. Estaba sin palabras. Con toda probabilidad, ella se suicidó antes de que pudieran salirse con la suya. Pero como no había pruebas, todo lo que los hombres Ruu podían hacer era envainar sus espadas mientras murmuraban maldiciones. Después de todo, una batalla entre los Suun y Ruu significaría efectivamente una guerra civil para la gente del borde del bosque, y tal vez nuestra aniquilación total. Pero si la familia Suun no hubiera devuelto a la niña, la familia Ruu habría tomado las cuchillas. Sin embargo, no harían eso por el bien de un cadáver. Así que los clanes cortaron sus lazos, e incluso ahora la animosidad entre ellos permanece. Esa historia me enferma, entonces la familia Suun es un clan de buenos para nada. Bueno, al menos, parece que la línea de sangre del jefe de familia no puede producir un hombre que sea un ser humano decente, murmuró Aifa, su expresión y tono inmutable. Y luego, 2 años atrás, después de que comenzó mi disputa con Diga Suun, el jefe del clan Ruu, Dan de Ruu, vino y me pidió que me casara con su familia. Casarse. Lo dijo con una sonrisa que si lo hacía, la familia Suun no podría ponerme una mano encima, y si lo intentaban de todos modos, los convertiría en polvo. Pero cuando rechacé esa oferta, mis relaciones con la familia Ruu también se cortaron. Entonces de eso es de lo que estabas hablando cuando dijiste que no querías ser la chispa que inicia una batalla. ¿Entre ellos? Incluso sin el respaldo del clan Ruu, no iré y cederé ante alguien como Diga Suun. No pretendo tener nada que ver con ninguna de las partes. Ya veo. Ahora lo entiendo. Entonces, si presto mi apoyo a la familia Ruu mientras estoy bajo tu cuidado, eso no sería exactamente algo de lo que estarías feliz. Con eso, di un profundo suspiro. Aifa se quedó mirando hacia otro lado, pero sus labios se torcieron en una sonrisa desdeñosa. Esa sonrisa era demasiado diferente a ella. Pero aún así, quieres ayudar a Rime Ruu, ¿no? Ese es el tipo de hombre que eres, Asuta. Bueno, sí. Parece que es una buena niña, y también me gustaría ayudar a su abuela a recordar la alegría de comer también. Es lo que pensaba. En ese caso, haz lo que quieras. G. No es nada complicado. Si quieres ayudar a Rime Ruu y Hiba Ruu, entonces solo corta todos los lazos conmigo. Entonces solo necesitas confiar en la familia Ruu. ¿Ves? Simple, no. ¿Qué estás diciendo? No puedo cambiar de pareja tan mal, como una especie de chiflado. Me encogí de hombros, aun completamente incapaz de comprender cómo se sentía realmente Aifa. No es que me preocupe tanto. Es una pena, pero seguiré adelante y rechazaré la solicitud de Rime Ruu. ¿Por qué? No importa cuán linda sea una niña, solo acabo de conocer a Rime Ruu, y nunca he visto a su abuela. Puede pensar que soy insensible por ello, pero no estoy dispuesto a apoyarlos lo suficientemente fuerte como para ponerlo en una mala posición. ¿Pero por qué?, preguntó Aifa, dándose la vuelta. Había una mirada de completo shock congelado en su rostro. No pude evitar sonreír ante la forma en que ella estaba actuando cada vez más a diferencia de su yo habitual. Quiero decir, eres más importante para mí que alguien que acabo de conocer y un completo desconocido. Dios, no me hagas ir y decir algo tan vergonzoso. Aifa no respondió. ¿Qué? Sería un problema si me involucrara con el clan Ruu, ¿verdad?
como al menos temporalmente eres considerado miembro del clan Fa, si fueras a ayudar al clan Ruu, entonces es posible que Dan de Ruu reembolse esa deuda ofreciéndome una vez más que me case con la familia. Y si tuviera que rechazarlos nuevamente, sería como arrastrar el nombre de su familia por el barro, lo que realmente me haría ganar su animosidad. Ese viejo seguro suena como un dolor en el trasero. Por cierto, ¿no hay ningún joven caballero encantador en la casa principal de Ruu? Quiero decir, estamos hablando de los hermanos mayores de Rime Ruu. ¿Verdad? Pregunté, mitad por celos y mitad por pura curiosidad. La respuesta que recibí fue contundente: decidí vivir mi vida cazando jiba. Las mujeres recogen hierbas, pieles de color canela y simplemente esperan que los hombres regresen a casa, lo cual no me conviene. En cambio, planeo vivir mi vida en el bosque como cazador, y morir allí también. Esa fue la decisión que tomé cuando mi padre, Gil, falleció. ¡Qué desperdicio, cuando tienes una cara tan bonita! Ella no respondió a mis burlas. En cambio, solo vi una pasión desconocida en sus ojos, parpadeando como una voluntad. En cualquier caso, no es nada de lo que preocuparse. Rechazaré la solicitud de Rime Ruu y continuaremos como hemos estado. Quiero decir, no parece que la gente del clan Ruu se enoje con nosotros por eso. Rime Ruu había dicho algo como: convenceré a mi papá. En otras palabras, todo esto fue idea suya sola, y los otros miembros de su familia probablemente estarían en contra de la idea de buscar ayuda de algún extraño sospechoso. ¿Por qué? Si solo cortaras lazos conmigo, serías capaz de hacer lo que quisieras. Entonces, ¿por qué no lo haces? Y debería ser mucho más deseable que confíes en el clan Ruu en lugar de una solitaria como yo. Eso no sería deseable en lo más mínimo. Me has ayudado mucho, así que no soporto la idea de dejarte así para que te vayas con unos completos desconocidos. Oye. Has estado actuando raro por un tiempo, ¿no? ¿Qué quieres que haga exactamente? Aifa no me respondió. Así que me puse de pie y me dejé caer justo delante de ella. Aunque esa llama apasionada aún ardía en sus ojos, Aifa miró hacia abajo. Aifa. Si no soy más que una carga para ti y quieres que me vaya de aquí y ahora, entonces eso es lo que tendré que hacer. Pero no es así, ¿verdad? Si lo fuera, entonces podrías salir y decirlo. No entiendo, así que dime qué estás pensando. Quiero escucharlo en tus propias palabras. Basaré mis acciones en lo que más quieres que haga. Aifa levantó lentamente su rostro y me miró directamente. Con esa llama violenta todavía en ellos, sus ojos comenzaron a llorar un poco. Han pasado 2 años desde que mi padre, Gil Fa, falleció, susurró con sus labios color cereza. Hasta entonces, tanto mi padre como yo nos acercamos bastante a Rime Ruu. No teníamos ninguna relación oficial con el clan Ruu, pero había conocido a Hiba Ruu, que adoraba a su nieta, muchas veces desde que era muy pequeña. Ya veo. Respondí, mi corazón se rompió al ver sus ojos mojados por las lágrimas. Aifa frunció el ceño, luciendo un poco dolorida. No deseo entablar una relación con la familia Ruu. Pero aún así, me dolería ver a Rime Ruu y Hiba Ruu sufrir. Entonces, ¿quieres que corte todos los lazos contigo y luego ayude a Rime Ruu y a ellos como alguien completamente ajeno? En el instante en que dije eso, fui agarrado por el collar. Sus ojos, que eran como una llama azul, me fulminaron con la mirada, casi como si me estuvieran comiendo. Y luego, las lágrimas que se habían acumulado en esos ojos comenzaron a deslizarse silenciosamente por sus mejillas sedosas. Yo. Comenzó, su voz temblando un poco. No sé lo que quiero. ¿Por qué no lo sabía ella? Si solo corté mis lazos con ella, entonces Rime y Hiba Ruu se salvarían. Si ella quisiera prestarles apoyo desde las sombras sin involucrarse directamente con la familia Ruu, entonces esa sería la única opción. Pero
Los dedos de Aifa todavía estaban agarrando firmemente mi cuello. Era como si estuviera preocupada de que si me soltaba, simplemente me levantaría y desaparecería. Ya veo, dije, colocando mis manos sobre los hombros de Aifa. Podía sentir el calor saliendo de sus hombros lisos y expuestos, y también la forma en que temblaban ligeramente. Sin siquiera pensarlo, la acerqué más. El delgado cuerpo de Aifa cayó contra mi pecho, sin ofrecer resistencia alguna. Bueno, si no lo sabes, entonces no hay forma de ayudarlo. Quiero decir, no estoy exactamente seguro del mejor camino, yo mismo. Ese olor a Aifa que tanto amaba me hizo cosquillas en la nariz. Cuando el olor llenó mi corazón, silenciosamente me di cuenta. Pero sé claramente lo que más quiero. Si no me dices cómo proceder, ¿está bien si elijo qué hacer? Aifa no dijo una palabra. Quiero ayudar a Rime Ruu. Sin embargo, tampoco quiero tener que dejarte. Entonces, como un cargador libre de su hogar, quiero ayudar de manera justa y abierta a las personas que usted aprecia, dije, dándole una palmadita suave al cabello rubio complejo de Aifa. ¿A quién le importa la animosidad entre los clanes Suun y Ruu? Quiero decir, ¿realmente tienes que abandonar a las personas que te importan por un rencor tan estúpido? Simplemente deje el asunto pesado del futuro del asentamiento a los viejos estúpidos, ya que de todos modos es su responsabilidad. No es correcto enterrar tus propios sentimientos sobre algo así. Los salvaré. Como si me importara lo que el padre de Rime Ruu diga sobre eso. Y si comienza a molestarte por el matrimonio otra vez, entonces dile que te traiga un hombre que sea aún más sabroso que cualquier jiba primero. Aifa no respondió a lo que había dicho. Ella seguía aferrándose a mi cuello mientras sus lágrimas caían sobre mi camiseta.